Entonces, muchachos, este es los módulos que tenemos acá en la universidad para todo lo que respecta a los procesos industriales que nosotros estudiamos en la teoría. ¿Listo? Aquí nosotros podemos hacer censado de las 4 variables básicas que nosotros trabajamos, que es temperatura, presión, caudal y nivel. ¿Vale? Entonces, aquí contamos con 4. Vamos a ver, obviamente todos son iguales. Vamos a utilizar este que es como el más central. Y pues en este momento obviamente no está nada conectado, o sea, todo está frío. Normalmente pues esto se calienta, se ponen avisos como para que pues obviamente uno meta la mano ahí. Pero pues en este momento todo está apagado. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes como que sepan, listo, con qué contamos y qué vamos a utilizar como por ejemplo, bueno, o sea, hemos en clase manejado pues digamos todo de manera muy teórica, pues aquí ya vamos a verlo de manera física y la idea es como que se lleven una idea de qué hay, como para de pronto, si alcanzamos, manejar estos módulos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por lo más básico, pues vamos a empezar como por el recorrido. Normalmente estos ya están llenos, pues para que nosotros podamos trabajar sin necesidad de conectarle ninguna entrada de agua, que creo que de todas maneras no la hay, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer la entrada sería en este punto, ¿vale? Aquí abajo está el tubo que alimentaría pues todo este proceso. Entonces, de este tubo salen dos cosas. Este tubo sirve para desaguar lo que está aquí adentro y para llenarlo, para llenar aún más. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Este tubo da una bomba. Esta bomba es on-off, o sea, es decir, está encendido, está apagada. Ella no puede controlar cuánto caudal es lo que manda, pero es la que nos sirve como para llenar este tanque y en dado caso los otros dos. ¿Listo? Entonces, este es el tanque principal y el tanque en donde se maneja la temperatura. Entonces, tranquilos, si quieren ver más cerca, pues lo pueden hacer. Entonces, aquí nosotros tenemos un lazo de control de temperatura. ¿Cómo así? Pues aquí nosotros podemos calentar el agua, censar cuánto es el valor de temperatura del agua y pues a partir del controlador obviamente cambiar cuánto calor aporta este reóstato. ¿Listo? Entonces, esto que vemos acá, este elemento de acá, estos dos pozos, eso es lo que es un reóstato. ¿Listo? Entonces, este reóstato lo que hace simplemente es un conductor que se calienta al paso de corriente. Obviamente nosotros podemos controlar esa corriente y entre más corriente pase por él, pues más se va a calentar el agua. ¿Listo? Entonces la idea es que se le hace el control utilizando pues bueno, ahorita lo vemos, es simplemente un módulo que permite subir, o sea, cambiar el valor del voltaje o el valor de la frecuencia del mismo voltaje. ¿Listo? Entonces este es el que va a calentar el agua. Ahora, el sensado se puede realizar de diferentes maneras. El principal es este tubo principal. Cuando lo vean, o sea, siempre que lo vean, pues lo van a reconocer muy fácilmente porque es un tubo que entra directamente, pero pues no tiene más conexión. Y no tiene ni entradas, no tiene o sea, realmente solamente hace contacto con el agua y ya. Esto lo que es un termopozo. Dime. Esas hélices que tienen, es que se tienen como hélices en cuando el tubo pues, es para algo, se tienen como hélices. Este es o sea, este creo que, o sea, es termopozo y también funciona como un mezclador, ¿sí? Pero bueno, o sea,
Por diseño, claro, por diseño solamente tendría que ser una varilla, pero lo utilizamos como mezclador. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando normalmente en los procesos industriales, el agua pues es un fluido que no es muy viscoso. Cuando son cosas más viscosas, obviamente necesitamos, para darle movimiento, necesitamos un tipo de rotación interna, que es lo que permite que el líquido no se aglutine. ¿Mm? Pero bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior, en donde dentro de él hay una termocupla, ¿sí? Entonces la termocupla va a hacer el sensado de temperatura y pues claro, también tenemos este motor de inducción que lo que permite es mover el fluido, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, tenemos varios sensores acá. Estos de acá son sensores. Están abiertos pues para que se puedan observar, pero normalmente pues se dejan cerrados. A ver, entonces, la naturaleza de estos sensores cada uno es distinta. Por ejemplo, este es un termistor. Entonces, este termistor, pues en sus dos puntas se nota la diferencia de voltaje a partir de un cambio de resistencia, como lo vimos en la anterior clase con el puente de Winston. Aquí lo que hay son puentes de Winston que lo que nos permiten es ver cómo varía la resistencia, o sea, a partir de los cambios de resistencia, ver unos cambios en el voltaje. Entonces, estos están abiertos, es justamente para que uno pueda llegar y sensar con un multímetro cómo cambia el voltaje a medida que cambia la temperatura. ¿Sí? Lo mismo este es un RTD, ¿sí? Y este es un termopar, ¿vale? Las tres se encargan de hacer sensado junto con el termopozo. Todo va a el control. ¿Listo? Entonces podemos tener, o sea, aquí de hecho tenemos varios métodos de control, aunque solamente tenemos un actuador, que sería el reóstato que se encarga de calentar la cosa. Pero bueno, eso sería lo que complementa lo primero, ¿sí? Sensado y actuador. ¿Listo? Entonces, si solo manejáramos este, sería para procesos de temperatura. Los procesos de caudal son más relacionados con los que están arriba, también los de nivel. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras salidas tenemos? Aquí tenemos una salida de este tanque, por esta parte. No estoy seguro en qué momento se utiliza, porque realmente pues la mayoría, o sea, en su mayoría se utiliza la tubería gruesa, pero va a ir a esta parte, que es un sensor turbina, que lo que mide es, obviamente, caudal. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mandar el agua hacia arriba, lo podemos hacer a partir bueno, obviamente de la válvula principal, ¿sí? Ya en el agua que está aquí adentro desaguaría acá y entraría acá y subiría, o mediante esta salida, aunque como les digo, realmente no es muy usada porque normalmente lo que nosotros más usamos es la tubería principal, ¿sí? Entonces aquí hay otro proceso, sube el agua, pasa por acá, este sensor creo que también obviamente funciona para esta parte, obviamente pues sensaría el caudal que se está generando y pues ya iría a estos tanques de arriba. Entonces, aquí hay diferentes actuadores y medidores. Primero tenemos un medidor de paletas, o sea, estos dos son medidores de caudal, sirven como para, si uno quiere medir el caudal, pues entonces esto le botan información, cada uno pues tiene sus pros y sus contras, tal cual como lo vimos en la anterior clase con lo que respecta a la temperatura. Entonces, estos son válvulas
que permiten abrir o cerrar más, o sea, más o menos, y permiten hacer un control del caudal que entra acá. ¿Listo? Entonces, si bien este no tiene, o sea, no tiene una especie de control, porque el control on-off no se considera pues control como tal, ¿sí? Con una planta, con un sistema dinámico, con una función de transferencia. Estos pues hacen las veces para controlar el caudal, ¿sí? Este y este. Y este pues lo que hace es el sensado. Obviamente el caudal es algo muy parecido a lo de la corriente. Obviamente aquí el caudal en este tubo siempre va a ser el mismo acá que acá, ¿sí? Este es lo que va a determinar es la apertura de esta válvula por si le entra más o le entra menos, ¿sí? Pero, o sea, obviamente lo que va a dar es presión al agua para que suba, y aquí pues nosotros controlamos qué tanta agua entra, qué tanta agua sale. Pues puede haber, o sea, realmente puede que el agua se estacione un poco acá, pero la idea es que pues obviamente se sense pues cuánto le entra. Estos son actuadores ciegos, ¿sí? Miren que no tienen ninguna forma de verificar lo que está, o sea, los indicadores, o sea, no tienen ningún tipo de indicador numérico, ni análogo, ni digital. Pero pues todo obviamente va a dar información y lo veríamos allá. ¿Listo? Entonces, el agua pasa por acá y entra en estos tanques. Entonces, este tanque, sobre todo, es el que tiene un medidor de carga que realmente pues lo que hace es medir el nivel. Este pues, o sea, intuimos que está un poco caído esto, porque aquí ya está soportado. Sin embargo, pues la idea es que cuando haya más fluido, pues obviamente va a extenderse un poco más. Entonces, este va a dar información que dice, listo, yo tengo tanta carga, tanto peso. Y pues obviamente con eso se puede calcular el volumen que está manejando este. Y pues si tenemos el volumen, tenemos también el nivel. Obviamente también nosotros lo podemos trabajar de manera muy visual con lo que son estos tubos de cristal. Nosotros abrimos acá, dejamos que pase el fluido y vemos, obviamente el fluido se va a estancar más o menos, o sea, si este está más o menos el fluido por acá, obviamente este se va a estancar por acá. Entonces es un indicador visual, análogo, pues no tiene relación con la parte de control, pero pues nosotros podemos ver físicamente lo que está pasando, ¿sí? Ahora, este es un sensor ultrasónico. Entonces, este es otro tipo de medición de nivel, ¿sí? Y también puede mirar la presión que ejerce el agua en este tanque. Estos tanques no están cerrados, están abiertos. Si ustedes pueden ver, ahí este tubo va hasta lo hondo. Pero entonces, si se cambia la temperatura, obviamente va a cambiar la presión que está manejando el agua. ¿Por qué? Porque pues el agua va a estar cambiando de densidad. Entonces va a estar cambiando su presión naturalmente, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería la base. Este funciona de manera muy similar, realmente no tiene mayor diferencia, que no tiene la celda de carga y eso se utiliza más como para medir. Y acá tenemos otras válvulas que lo que nos van a permitir es que el agua vuelva a este tanque. Nosotros podemos regular, obviamente, que esto esté abierto o que esté cerrado. Si está cerrado, pues obviamente el agua se va a mantener acá. Si está abierto, pues pasa allá. Entonces, fijémonos en una cosa. En este tanque nosotros no podemos hacer control de caudal. ¿Listo? Solo podemos hacer control de temperatura. Ahora, estos actuadores son distintos entre sí porque creo que este es on-off, permite o pasa, o sea, permite el paso o no permite el paso, y este sí permite el paso como gradualmente. ¿Listo? Entonces, pues aquí tenemos un sistema de control,
manejado, o sea, que maneja el caudal. Y aquí podemos controlar obviamente lo que es nivel. ¿Cómo? Pues si entra más agua, pues obviamente tendrá más nivel. Y si queremos sacarle nivel, sacarle agua, pues lo que hacemos es utilizar estas válvulas que van a devolver el agua acá. Aquí el agua no se calienta, no hay ningún proceso de temperatura, simplemente es para medir nivel. Y pues la parte de arriba es de caudal. Entonces, bueno, eso sería todo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta que digan, profe, no explico tal cosa, o hasta el momento pues vamos bien. No, bien, profe. Porque los dos tanques manejan el mismo nivel. Porque, o sea, porque si ese tiene sensor, si yo quiero medir el volumen que tiene ese como agua. Creo que lo que tiene acá es otro medidor. No sé si ese está funcionando porque pues estos son muy claros lo que son. Realmente pues le queda viendo esa información. Si este es un sensor de nivel, yo creería que sí. Pero bueno, ya sería, o sea, ya sería otro tipo de medidor diferente a este o diferente al sónico, al ultrasónico. Lo que hace acá él es enviar señales mecánicas que pueden decir un nivel, pues o sea, uno no lo escucha, pero envía una especie de radar, puede ser sonar, y pues dependiendo del tiempo que dure en bajar, pues él sabe, listo, entonces está a este nivel, o no, está a un nivel más bajo. ¿Listo? Profe, esos controladores que usted dijo, ¿funcionan a la par, o sea, con una sola señal o individualmente? Todos funcionan individualmente. Si nosotros queremos solamente hacer acá, utilizar este, pues entonces obviamente se deja esa válvula cerrada y pues solamente tenemos paso por acá. ¿Listo? ¿Se puede encender eso? Sí, pues se puede encender. Sin embargo, pues, o sea, obviamente para que funcione debe haber un control, debe haber alguna especie de control. Obviamente, pues no van a arriesgar, debe tener un programa por defecto, pero pues creo que es mejor no arriesgarse a que no esté, o sea, que no esté configurado algo. Bueno, vengamos para acá. Esta es la parte de control, esto es como el cerebro. ¿Listo? Específicamente este elemento. Este elemento es el PLC. ¿Listo? Aquí se realiza el control pues, de todas las variables. Aquí nosotros tenemos el listo. Entonces, temperatura, qué tan alto está el tanque, ¿sí? O sea, bueno, aquí toca es como verificar. Miren que acá están los termistores. Entonces, este es el principal. Ya si uno necesita más cosas, necesita más salidas, uno le va poniendo como cosas a los lados. Estos son módulos auxiliares. ¿Listo? ¿Estas son entradas y estas son salidas? Estas, si no mal estoy, se manejan como Creo que salidas. salidas y entradas las de arriba. Entradas de 24 Las de arriba. voltios, salidas. Las de arriba, sí. Listo, entonces, ¿cómo le hacemos el control? ¿Cómo le metemos el programa? Lo metemos acá. Listo. Bueno, Profe, y ese se maneja con tía Portal, ¿cierto? O... con tía porta. Claro. Listo, entonces, pues esta es la fuente que le va a dar la alimentación a este. Aquí ya esto más es protecciones, son relés pues, para activar o desactivar las cosas según la orden de esto. Obviamente sería pues para lo que respecta a las cosas que son on-off, como por ejemplo las válvulas que funcionan on-off y la bomba. Esta parte de acá pues ya también es otras protecciones, por ejemplo aquí tenemos una serie de relés, un protector térmico, ¿sí? Y este que es
Master. Este creo que lo que hace es manejar unas señales y es que es como auxiliar, este es como un módulo de potencia, ¿sí? Que le va a servir a este porque pues miren que las salidas de este son muy pequeñas. Entonces pues uno ya pensaría que esto, las señales que bota pues son señales solamente de control, no tienen mucha corriente. Pero pues si algo tiene que dar corriente es este. ¿Listo? Entonces pues obviamente se conecta a la parte de encima. Si nosotros quisiéramos conectar nuestro computador, lo conectamos acá directamente. Obviamente tendremos que tener el tía porta pues, para que funcione. Pero entonces, bueno, nosotros podemos conectar esto acá y este cable lo que va a dar es acá. Y adicionalmente, pues, o sea, esta indumentaria sirve también como para nosotros tener indicadores visuales aquí del proceso. Este sería pues el panel frontal del elemento. Nosotros podríamos ver las mediciones tanto en el computador como acá, si se configura correctamente. Entonces, la idea es que pues, nosotros vamos a encender momentáneamente. Entonces, nosotros aquí podemos tener un visual de, por ejemplo, de los niveles del tanque. Aquí estos son, o sea, hay verificador obviamente de nivel, pues de manera análoga. También tenemos un verificador como más digital, es decir, o sea, bueno, no digital, sino, o sea, Paradas de emergencia. o sea, sí, digamos, qué tan alto está y si se está pasando de cierto nivel. Creo que este es más relacionado a este, cuyo medidor como que es como un poquito raro. O sea, son como indicadores de los límites de los tanques. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el control del reóstato. Nosotros, pues obviamente, si le movemos más acá, vamos a tener un mayor calentamiento de este tanque. La resistencia, la válvula proporcional, que es esta. O sea, hay una válvula que es on-off, hay otra válvula que es proporcional. También podemos hacer la agitación desde acá. Obviamente, si uno no le pone en el programa que utilice estos periféricos adicionales, pues no va a haber nada, ¿sí? Pero, pues la idea es que como que se vea. Entonces aquí tenemos también caudal. Este caudal de paletas, pues obviamente es este, ¿sí? Y pues tenemos la parte de encendido general y tenemos como aquí algo para controlar, pues digamos el proceso que nosotros queramos, lo podemos poner. Está apagando. Bueno, nosotros lo podemos poner acá, poner a que funcione esto y podría funcionar obviamente sin el computador. Nosotros solamente le pondríamos la programación y ya funcionaría acá y uno le diría, listo, empiece, no sé, la bomba. Si lo configuramos correctamente, pues obviamente la bomba la podemos encender desde acá, ¿sí? O pues con estos indicadores que pues digamos ya uno haría la conexión interna, ya diría listo, entonces nosotros verificamos acá, aquí está conectado. Por ejemplo, estos serían, digamos, aquí dicen, listo, entonces este está conectado a la salida KA4 del 4 al 8, entonces pues obviamente se envía acá y uno si, digamos, si desde el programa quiere hacer que esto funcione, pues entonces uno le diría, listo, o sea, póngame la salida, la medida de, por ejemplo, de caudal o la medida de temperatura, ¿vale? La idea es que nosotros alcancemos a hacer un proceso sencillo de pronto de temperatura, pues al final del semestre. Lo que pasa es que la programación de esto es demoradita y todavía, pues, o sea, yo veo lo que hay, pero posiblemente pues me toque llegar un día temprano, hacerme acá y empezar Pruebas. a programar pues o sea, como todo lo que hago, pues todos los programas que les pongo pues obviamente tienen que mirar si antes funcionan y pues lo mismo sería acá. ¿Listo? No sé si Listo, tienen Andrés. alguna pregunta, muchachos.
Por ahora no. Por ahora no. No. Listo. Entonces la idea del primer punto del laboratorio, que pues eso se puede hacer luego y para eso les pedí que grabaran, es que hagan un diagrama PID o bueno, PID. Lo que se busca es, por ejemplo, decir, listo, entonces aquí hay un lazo de temperatura. Entonces hay sensado, está el actuador que sería obviamente pues el reóstato y así. Entonces la idea es como que hagan un diagrama general de esto. ¿Sí? Ese sería como el primer punto, pero pues eso hagámoslo fuera del laboratorio porque pues ya Sí. teniendo el video y eso y pues teniendo tan poquito tiempo pues aprovechamos aquí con lo del acondicionamiento de señales. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, este es un medidor de flujo. El flujo creo que lo que va a medir, o sea, como le digo, nosotros podemos programar que salga el flujo sensado acá, sensor turbina o sensor o el caudal de paletas, ¿sí? Pero entonces nosotros le ponemos, o sea, nosotros podemos ponerle que mida cada nivel, o sea, sean indicadores como predeterminados, pero pues uno podría ponerle que le saque información acá de la que sea, porque todo pues va al PLC. Profe, ¿y estos sistemas se pueden, o me imagino que en lo que más se usa será en ingeniería de alimentos o también en... Pues aquí hay varios procesos, obviamente, digamos en lo de lo que respecta a alimentos, pues obviamente siempre hay un proceso de temperatura, hay un proceso de medición del nivel, del caudal, pero también puede utilizarse para diferentes cosas. Obviamente en la industria química debemos tener un control muy exacto, ¿sí? Digamos, no sé si se viera un Breaking Bad, pues hay que tener una buena... Más, ¿No más se o lo ha menos, visto? más o menos. Te lo No, recomiendo. en Facebook. Obviamente pues hay que tener un buen control de lo que está Sí. pasando. Y pues sí, o sea, naturalmente es para químicos en general que se utiliza Ok. la cuestión. Más que todo. Sí, o sea, realmente pues en la industria sobre todo son productos pueden ser químicos, productos alimenticios, ya pues ahí sí depende. Ah, listo. ¿Listo?